Buenas noches, buena semana, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, las disculpas del caso por el cambio de horarios, aunque entiendo que el cambio de horarios siempre es mejor para muchos. Una indisposición física no me permite estar mucho tiempo frente a la computadora, pero por lo menos tratamos de cumplir no la obligación, sino con el placer de poder compartir el aula con tantos y tantas que aún terminando el día, de estar cansados y de trabajar todo el día y de correr y de ocuparse y preocuparse, nos regalan también de su tiempo. En esta semana, particularmente donde transcurre el último Shabbat del mes de Tevet, y vamos a tener como Am Israel la posibilidad de inaugurar un nuevo Humash. Eso nos debe también revitalizar en la perspectiva obviamente personal y comunitaria, ya que comenzar un nuevo Humash representa ante todo ser jajam, ser un sabio. Como decía el rey Shalomón, Lev jajam biminó. El corazón del sabio está a la derecha. ¿Cómo es posible que Shlomo Amelech, con tanta inteligencia que tenía como rey, como persona, no sabía básicamente que el corazón siempre está en la zona centro hacia la izquierda? ¿Y cómo era posible que diga que Lev Jajam Bimino, la dextrocardia, digamos, el corazón a la derecha, para las personas que hemos estudiado medicina, sabemos que se llama una malformación? Obviamente, tener el corazón a la derecha es un tema complejo. Hay casos así en los anales de la medicina. ¿Por qué Shelomo Amelech dijo Lev Jajam Bimi? No, cuando el corazón está verdaderamente más hacia la izquierda. Entonces, Belev Kesil Bismolo, el corazón del necio está a la izquierda. Parecería ser que el rey Shelomo decía, bueno, somos todos necios entonces. No. Lev Jajam Bimino, ¿qué significa? Les decía que ahora que terminamos un Humash y comenzamos otro, nos hace a todos un poco Jajamim. Lev Jajam Bimino, el corazón del sabio está a la derecha, es como se lee el hebreo. El hebreo, el idioma del Kodesh, del paraíso, de la santidad, se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, cuando uno lee y tiene un libro en la mano, entonces el Lev Jajam está a la derecha. El Jajam no ve cuánto le falta. El Jajam ve cuánto ha estudiado. Por eso mira a la derecha. Lev Kesil Bismolo. El corazón del necio está a la izquierda. Porque siempre el Kesil es, uy, cuánto me falta todavía. Uy, cuánto me falta estudiar. Y por eso hemos pasado la experiencia del Humash Bereshit. Y creo, entiendo que la emoción, más allá de que tal vez haya pasado ya más de 55 veces, tal vez, por el Humash Bereshit, desde la edad de los 10 años en adelante, con diferentes intensidades, por supuesto, de una u otra manera, creo que el, el poder atesorar ese pasaje del libro de Bereshit a lo largo de toda la vida, y esperemos por los próximos años también, de una u otra manera nos hace adquirir un corazón medianamente sabio. Así que esperemos que, que tengamos ese corazón sabio, ¿no? Ese corazón que nos permita a nosotros tener sabiduría, pero también sensibilidad, suficiente sensibilidad para todo esto. Muy bien. Bueno, el último punto que habíamos estudiado acerca de las mitot que estamos estudiando en el cuarto capítulo, que es un capítulo maravilloso y que habla acerca de cómo adquirir o cómo poder llegar al término medio, ¿no? Cómo poder llegar a ese Shvil Zahav que llama el Rambam, a ese camino del oro,
que en última instancia muchos los traducimos como el ideal, pero que a veces, como digo, y perdón la expresión, morimos en el intento. Es decir, que a veces nos cuesta mucho llegar a ese camino del medio que el Rambam tanto pondera en todas las actitudes de la vida. Esos son los que se llaman midot, una midá adecuada, que los extremos son midot inadecuadas. Quiere decir, lo vicioso frente a lo que está en el centro, que es lo virtuoso. Bueno, el próximo punto, obviamente, nos habla aquí, el punto número 6, la humildad. Nos está hablando, obviamente, de un escenario que, bueno, para nosotros todo el mundo la conoce. En hebreo se llama Anaba, que representa una de las condiciones tal vez esenciales que el ser humano debería retener a lo largo de su vida. Nuestra Sagrada Torá nos lo dice con respecto a un solo ser humano. Y ese ser humano es el más grande de todos. Lo cambia Israel que Moshe Od Naví. No se levantó en Israel otro profeta como Moisés, ¿verdad? El hombre más grande, con el cual el Todopoderoso habló panim el panim, cara a cara. Nos dice la Sagrada Torá, no hubo otro como él, y sin embargo, la mismísima Torá, cuando Miriam y Aarón, Miriam en todo caso, habló sobre Moshe, sobre la mujer Cushit que había tomado, y diciendo acaso solamente con Moshe, habló el Todopoderoso, nos dice la Torá en ese momento, Beaish Moshe, Anav, Mikol Adam, Asher al Pene Adama, que el hombre que habitaba en Moshe era el hombre más humilde, más modesto, más recatado de todos los seres humanos que habitaban en este mundo. El único que ha tenido ese escenario de Anabá definido es Moshe Rabbeinu. Y eso se llama en hebreo Anabá. No sé si muchos comprenden el hebreo. Yo aspiro que eventualmente sí lo puedan comprender y apreciar. Veremos que la palabra Anabá, ¿no? Perdón, se me fue para arriba el cursor. Hoy el cursor está un desastre, mi cursor. Bien, aquí tenemos la palabra Anabá. La tenemos en hebreo. Anav viene de este concepto y es muy importante porque en última instancia Anabá, la Vav y la Yud se intercalan en el hebreo y puede ser como la palabra Ani, Anav, en la misma lectura. El Ani, que habla de la pobreza. Tal vez ustedes entenderán que la palabra Ani es el pobre material, ¿no es cierto? También el Ani está hablando de la pobreza a nivel de la humildad. Bien, Shavuot, bienvenidos. Entonces nos dice el Rambam, la Anabá, que es el sexto, la sexta midá que hoy vamos a analizar, entre otras, nos dice, es la intermedia, es la memutzat, el promedio entre lo que es el orgullo, la gava, como todos sabemos, y shifluta ruach, y la bajeza espiritual, quiere decir la persona que obviamente es todo el mundo opuesto de lo que es el sentido del orgullo. Bien, entonces aquí tenemos que analizar bastante hoy en este camino del Rambam. La Anabá, esto es lo que tenemos que desarrollar hoy en función de lo que estamos estudiando cada semana, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de acompañarnos de nuestro Jajamín y también el Rab Shlomo Aviner, que ha dedicado mucho. Yo les contaba que hemos trabado una gran amistad con el Rab ya hace, bueno, muchos años, décadas.
y en su yeshiva, Ateret Kohanim, donde estudió mi hijo, Yair, que tenga larga vida, enseñaba las noches, y tuve la posibilidad cuando yo asistía los veranos aquí a Israel, los veranos de Sudamérica, venía para aquí para estudiar también, entonces asistía a sus clases en la yeshiva y justamente durante un mes estudiamos los Shmona Prakim. Dice el Rav y otros autores, también en este caso de la humildad, podríamos pensar que la anabá es kitzoniut, que es un extremo, porque a veces cuando se nos dice de la humildad, la gente peca, comillas, por humildad, y a veces lo toman como un extremo, y le decimos que la verdad que no es así. La anabá, para el Rambam, es una virtud intermedia, como les vamos a explicar a partir de la concepción de los rabinos y de la Torá, por supuesto. La Ga'avá, el orgullo del cual habla el Rambam aquí, Ga'avá, no voy a escribir todas las palabras en hebreo para no llenar mucho la confusión, pero se llama Ga'avá, ¿sí? Geut es un concepto en el hebreo muy interesante, donde el Geut habla también, ahora que entramos en el libro de Shemot, cuando el río, famoso río Nilo, llegaba hacia lo más alto y desbordaba. De ahí viene el concepto del desbordar del río Nilo, y ustedes pueden tomar de allí el concepto de lo que es Gava, algo que está por encima, ¿no? Algo que crece mucho. Dice la Gava es una actitud que está prohibida en forma absoluta. Y tenemos que distinguir entre lo que es la Ga'avá, nos explican los Jajamim, y lo que es el Silsul. ¿Se acuerdan que estudiamos el Silsul? En el punto número 4, como ustedes ven aquí, estudiamos, dicen los Jajamim, vamos a diferenciar entre lo que es el Silsul y la Ga'avá. Porque el Silsul es también una suerte de onda de elevación. Le salsel es, por ejemplo, cuando una persona canta y su voz me salselet, quiere decir que hace que su voz es como si danzase en medio de su canto, que son los cantos maravillosos, ¿no? Y que a veces tenemos el regalo, nosotros los abuelos, de tener nietos que cantan con ese silsul. No solamente leen la Torá, sino que también cantan en la mesa de Shabbat. El silsul, en este caso la autoestima, decía, era la intermedia entre la jactancia y la ruindad. ¿Qué era la autoestima? La autoestima, estudiábamos, consistía en honrarse apropiadamente y no envilecerse. La jactancia era vanagloriarse, eventualmente, mientras que la ruindad, ya conocida, consiste en que la persona realice conductas viles en las que hay vicios y descaro. Esto lo decía Rabbi Shemuel Ibn Tibón, ¿sí? Entonces, Itnaseut es el concepto de jactancia. Y ahí hablábamos de Korach, Datán y Abiram, ¿recuerda? Y después hablábamos de la ruindad, que era la expresión natural de quién, de Labán, ¿no? Labán, que tenía la palabra naval dentro de sí, y esto es la nevalá, la ruindad, que es una persona esencialmente vil. Labán, Naval, lo hemos estudiado, simplemente se lo recordaba. Entonces aquí el Rab nos propone y dice, vamos a establecer una diferencia entre la Gavá, el orgullo desmedido, y lo que representa el Silsul. Silsul, el concepto este de la autoestima, es un patrón de conducta que surge del conocimiento del ser humano acerca de su valor, del valor propio que tenemos. Es decir, y eso por eso le llamamos autoestima. En este caso,
uno debe tener una valoración de sí mismo, no una supervaloración de sí mismo ni una hipovaloración de uno mismo. Pero todo el mundo, obviamente, hoy que se habla tanto del tema de la autoestima y de cómo se debe trabajar la persona para no caer en procesos depresivos y de angustias y de dolores y de fracasos eventualmente, hablamos del concepto de la autoestima. Es interesante, ¿no? Porque yo, ustedes saben que yo amo el hebreo y entiendo de que, porque tuve maestros que me lo hicieron amar siempre. Y cuando yo veo la palabra silsul, ¿no? Cuando veo la palabra silsul, eh, es maravilloso porque lo que veo en esta palabra es un mensaje, pero muy, muy fuerte de, de lo que es lo que yo verdaderamente debo tener delante de mí. No, miren, la palabra silsul tiene dos letras que se repiten permanentemente, que son la samaj y la lamet, ¿verdad? Samaj y lamet. ¿Lo ven? Samaj y lamet. No, no es un juego de palabras, ¿sí? Pero aquí la tenemos, la samaj y la lamet jugando. Y yo digo, ¿qué es el silsul? Silsul es una valoración propia. Tener eventualmente una realmente equiparación de quién somos nosotros, nuestro valor. No, hoy estaba enseñando a los niños en el Sheur de Perashat Shavua acerca de que hay un Mosnaim, que el faraón soñó con una balanza. Y yo creo que esta balanza, que les decía que son dos fuentes, para explicarles a ellos, ¿no? Que en una se pone una cosa y en la otra se pone otra, donde se pesan las cosas. El silsul es eso, es esa balanza. Tengo la letra Vav, ¿no? Que la puedo sacar de la palabra silsul y la pongo afuera, ¿no? Para tenerla como, como el elemento central, el plato de la balanza, el eje de la balanza, perdón. Y entonces acá lo que tengo delante mío es que de un lado tengo un sal y del otro lado tengo un sal. ¿Saben lo que es sal? Es una canasta, una canastita. Canasta de aquí, canasta de allá. Tu silsul, ¿cuál es? Es que puedas ver la nivelación. Lo que tenés aquí y lo que tenés allí. No todo lo que tengo es excelente y bueno, y a veces mucho de lo que tengo es verdaderamente excelente y bueno. Poder sopesar, eso es el silsul. El equilibrio de los valores que anidan en mí. Y por eso cuando veo el silsul y veo estas canastitas que llevan cosas, como la vida de cada uno de nosotros, que lleva cosas permanentemente, que les vamos poniendo alguna vez y les vamos restando alguna otra vez, eso es lo que crea el equilibrio. Ese es el silsul, ¿no? Me parece brillante el hebreo, no soy yo para quien decirlo, pero en última instancia que nos permite a nosotros este juego tan particular, ¿no? De esta balanza que nos lleva a esta separación, ¿no? Del sal y del sal. Dice entonces, explican los comentaristas del Rambam, que el silsul es el patrón de conducta que el hombre tiene de su autoconocimiento y mientras que la ga'avá, que es el orgullo, es un defecto, es una cualidad o un defecto eventualmente del alma interior. Dijeron los jajamim, Talmid jajam tzarik sheyeh bo ehad mishmona shebasheminit. Dice la Gemara de Sotá que un sabio debería tener una 64 parte de orgullo. O sea, el sabio que no tiene una valoración real de sí mismo, entonces está incurriendo en un error. Cada uno de nosotros, porque somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, obviamente tenemos que tener una valoración lógica de nuestra vida.
Entonces lo que dice la Gemara es que cada uno de nosotros tendríamos que tener una 64ª aparte. Eso es Sheminit Shemonah Sheba Sheminit. Ejad Bishmonah Basheminit. Una 64ª parte de Gahava. O sea, se puede tener orgullo. Una pequeña dimensión, porque es la forma que nos permite a nosotros valorarnos. ¿Para qué? Para que todo mi medio me pueda honrar a causa de la Torá que tiene ese Talmid Jajam y que obviamente también acepten a partir de eso su autoridad, como la autoridad de los maestros, de los sabios. Pero no tiene que tener ese orgullo como para su autovaloración o su auto-honor. Sobre esto decía Rab Nachman bar Yitzhak, dice la Gemara de Sotá, lo miná velo mikzatá, bejidavar katan hu ma shekatuv toavat Hashem kol gevalev. Decía entonces Rabbi Nachman bar Yitzhak, dice, yo no quiero ni a ella, el orgullo, la midá, el atributo en este caso negativo, ni un poquito de ella. O sea que Rabbi Nachman bar Yitzhak también discute acerca de la 64ª parte. Porque dice, ¿acaso te parece que es poca cosa aquello que está escrito en el libro de Mishle, libro de Proverbios, que va a ser nuestro próximo camino de estudio? Porque me parece fantástico ya que estemos en condiciones de poder estudiar ese maravilloso libro de Mishle, y que dice, Toavat Hashem kol geva lev, que Akadosh Baruj Hu desprecia, abomina a todo aquel que es Gavoa, alto de corazón. La altivez es el orgullo desmedido. Afilu dvorá aneviá, neensha al sheambra, at shakamti devorá, umadedula lefi gedulata. Y entonces tiene la Gemara, ¿no? Dice, esa crítica, esos ojos que ven la realidad crítica, y explica y dice, hasta que también la mismísima profetisa Débora, que está en el libro de Shofetim, ¿sí? Creo que todo el mundo la ha reconocido, capítulo 8, donde Débora va a dirigir una de las batallas tal vez más trascendentes de todo lo que ocupó el escenario de la época de los Shoftim, contra la superpotencia del oriente que habitaba en Hatzor, aquí en el Galil, en el norte. Era Yavin, el rey de Hatzor, que tenía a su lugarteniente, el teniente que era Sisera, que era el jefe de sus ejércitos, y que este ejército tenía nada más y nada menos que 900 carros de guerra. Eso era una superpotencia. Y entonces Débora, que llama a Barak ben Abinoam para liberar esa batalla contra Sisera, allí Débora dice en su Shirat Débora, Achakamti Deborah, Achakamti Embe Israel. La situación del país era un desorden, era desarticulada, era un caos, una anarquía. Achakamti Deborah. Hasta que me levanté yo, Débora. Achakamti Embe Israel, que me levanté como madre de Israel. Entonces dice Rab Nachman bar Yitzhak, eso es una situación de Ga'avá. Esto es una realidad de Ga'avá, Madedula lefi Gadluta. Y por eso la midieron de acuerdo a su grandeza. Aquello que no se debería haber expresado, más allá de que fue grande. Pero así todo, esa lectura la tienen que tener los demás, no la tiene que tener uno mismo. El otro extremo de la anabá es la bajeza. ¿Qué significa este concepto de bajeza? El concepto de bajeza en el hebreo es el concepto de shafel. Shafel, en este caso, habla de, si fuera, estaría hablando de un terreno, eventualmente, estaría hablando de un terreno que es bajo.
quiere decir un lugar de tierras bajas. Shafel, para que todos me entiendan. Nuestra pequeña y amadísima tierra de Israel tiene en un límite el Jordán, ¿verdad? Todo el mundo lo imagina. El Jordán es una bicá, es un valle por donde transcurre todo el río Jordán de norte a sur. ¿Bien? Ahora, avancemos ahora para dentro de Israel. Lo que tenemos es la montaña. Todo el Izor Harari. Así Hebrón está en la montaña, etcétera, etcétera. Toda la zona montañosa de Israel. Cuando salimos de la montaña, Jerusalén en particular, Arim Sabibla, las montañas que la rodean, voy caminando hacia el Mediterráneo, me encuentro entonces con lo que se llama Shefelá. Salgo de la montaña y empiezo a llegar a la parte ya baja, al llano. Y el llano es donde estamos aquí, por ejemplo, en Ra'anana. Y después de la Shefelá tenemos el Jof, la orilla del mar, la costa, que es la parte más baja. Bueno, vieron, también podemos estudiar algo de geografía. La parte Shefel, Shefelá, es esa parte que está ya no en la montaña alta, sino Shafel, en la parte baja. Y aquí lo que establece el Rambam es Shafel Ruach. Aquí se da la condición, eventualmente, de la persona que es ese Shafel, que es bajo a nivel de su espíritu, contrito de espíritu. Una persona que en este caso es el otro extremo negativo. ¿Quién es ese Shafel Ruach? Shafel Ruach es la persona que piensa de sí mismo como que carece de cualquier valor. Una persona completamente con autoestima cero. Por ejemplo, esa persona, explican los comentaristas del Rambam, Einomit Palel, no tiene acceso a la plegaria, porque él considera que es un Rasha Gamur, que es una persona malvada, vil, y la tefilá de él, su plegaria, no va a ser recibida. Y así, en cualquier otro de los aspectos. Midá Zo, dice, esta midá, que no es una virtud, sino un defecto, Einena Anaba, eso no es, no, yo soy una persona muy buena, eso no es ser humilde, eso no es ser Anaba, eso es Batlanut, explica el Rabba Biner. Batlanut quiere decir es una persona que renuncia a hacer lo que tiene que hacer, es un perezoso, es un aragán. Y esto es lo que explicaba Marana Rav Kook, Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, primer gran rabino de Israel. Por supuesto que es un poquitito, no un poquitito, mucho, quien nos inspira en toda esta explicación de los Shmona Prakim, porque es a partir de sus libros que estamos explicándoles a ustedes una pequeña mirada del Rav Kook. Dice Rav Kook que existen midot, quiere decir, existen virtudes o atributos o defectos que son similares unas a otras desde el punto de vista de su concepto exterior, de su apariencia externa, pero que en su realidad más profunda, en lo profundo de sus raíces, están distantes muchísimo una de las otras. Esto lo dice en un libro muy bonito llamado Musar Abija, la moral de tu papá, la moral de tu padre. Quiere decir, hay una persona, el Rav Kook explicaba, que es Anav. Está el hombre humilde, pero está la otra persona que no es Anav, sino Batlán, sino que es un Aragán. Es una persona que deja de hacer todo, Batlán. Aparentemente, dice, superficialmente, cuando los vemos a ambos, parecerían ser los dos lo mismo. Estamos hablando de personas casi
idénticas. Expliquémoslo, dice el Rav Kook, a través de una acción que es mencionada de un relato que menciona a nuestros sabios de bendita memoria. Dice la Mishnah, en este caso también la Mishnah de Sotá, la Mishnah que trata sobre la mujer adúltera. Mishemet Rabbi Batela Anaba. Dice la Mishnah algo muy significativo. Cuando murió, a partir de la muerte de Rabbi, el único Rabbi que aparece en la Mishnah, para que todo el mundo sepa, es el compilador de la Mishnah. Quiere decir, estamos hablando de nada más y nada menos que Rabbi Yehuda Anasi. Bien, o sea que cuando murió Rabbi, nos dice aquí la Mishnah, Batela Anaba. Cuando murió Rabbi Yehuda Anasi, compilador de la Mishnah, en el año 220 de la Era Común, siglo III, dice, al morir Rabbi Yehuda Anasi, que no era una persona común y corriente, era el príncipe, Anasi, Rabbi Yehuda Anasi, era la séptima generación de Hillel, el mismísimo Hillel, que todos ustedes y nosotros conocimos. Entonces, cuando murió Rabbi Yehuda Anasi, dice la Gemara de Sotá, Batelá ha'anaba, quedó sin efecto la anaba, la humildad desapareció de este mundo. Y en la Gemara, en el Talmud, eso es en la Mishnah, en el Talmud se nos dice, se nos relata, que el sabio del Talmud, llamado Amorá, los Amoraim son los sabios de la Gemara, para los que no conocen, los sabios de la Mishnah, Tanaim, los sabios de la Gemara, Amoraim, ambos quiere decir exactamente lo mismo, Amorá y Taná se dedican al estudio. Eso es el verbo estudiar en arameo. Dice la Gemara que el Amorá, Rav Yosef, le dijo al Taná, le dicen, pero ¿cómo? El Taná es un sabio de la Mishnah y el Amorá es un sabio de la Gemara. A veces la diferencia entre ambos son 100 años, son 200 años. Claro, porque la Mishnah se termina a principios del siglo III y la Gemara empieza recién después. Entonces, ¿cómo Rav Yosef le está hablando al Taná? Bueno, le tengo que contar otra cosa más. Obviamente les pido disculpas por la hipérbole que estamos haciendo, pero si no lo explicamos, creo que nos quedaremos con una deuda pendiente y yo personalmente no quiero tener deudas con nadie, por supuesto. ¿Qué significaba esto? Miren, yo quiero que me entiendan algo o que sepamos algo. El mundo de los sabios de Israel fue fuerte hasta que se compiló y se cerró toda la Mishnah. Quiere decir que en el principio del siglo III, en 220 se terminó la Mishnah, marca también el fin de una etapa en la cual la población de los sabios de Israel empobrece no de dinero, empobrece en cantidad. La situación del país, el drama de la existencia del pueblo judío en este país estaba dominado ya por lo que había sido la herencia de Roma, la mayor parte de las tierras entregada a mercenarios romanos, sin capacidad laboral el judío, el empobrecimiento de la gente hace que vayan abandonando y la autoridad rabínica se encuentra también desvalorizada y empiezan los alumnos de Rabbi Yehuda Anasi, Rav y Shmuel, los dos principales alumnos, los cientos que tuvo, a instalar las primeras academias de estudio, las yeshivot en Babel. Ahí empieza ese escenario de Babilonia. Ahí empieza el Talmud Babli a crearse. ¿Qué hacían los jajamim? Por supuesto que sabían toda la Torah escrita. La llevaban en la memoria, en su corazón, en textos escritos por ellos mismos, porque había Torah escrita. Pero ahora tenían la Mishnah.
Ahora tenían la Torá oral, que era la explicación, la amplificación de la Torá escrita. Ese libro, ese texto que Rabbi Yehuda Anasí supo crear una revolución en el seno del pueblo judío, fue llevado a Babilonia. Y allí sus alumnos empezaron a estudiar lo que su maestro había resumido en ese libro. Y entonces de esa manera se crea el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es el estudio de la Mishnah y la amplificación de esa Mishnah. Todo el tiempo es poner una lupa, poder engrandecer el estudio. Eso es lo que decimos. Hashem Hafetz Seman Tzidko, Akadosh Baruj Hu desea a causa de su justicia, y Agdil Torah Beyadim, engrandecerá la Torah y la enaltecerá. La Torah no necesita ser más grande. Engrandecer la Torah significa poner esa lupa, poder estudiarla con mayor profundidad. Y así hacen en Babilonia. Ahora, lo que tienen que saber ustedes, y con esto no me quiero extender para que no piensen que no les quiero enseñar el resto, pero necesito que esto lo sepan. Las yeshivot de Babilonia, primero que no había imprenta. Había muchos sabios que tenían los manuscritos o tenían sus propias copias de la Mishnah de Rabbi Yehuda Anasí. Pero la mayoría de los sabios no tenía la Mishnah a disposición. Y entonces, ¿qué pasaba? Había un sabio que lo llamaban Taná. Lo llamaban Taná. No había Tanaim en esa época. Ya los Tanaim habían muerto. Terminaron ya los Tanaim. Ahora estamos en la época de los Amoraim. ¿Por qué lo llamaban Taná? Porque este hombre sabía toda la Mishnah de memoria. Y entonces, ¿qué hacía? Cuando los Jajamim se sentaban en su Bet Midrash a estudiar la Mishnah, este hombre recitaba la Mishnah de memoria y a partir de allí los Rabbanim analizaban. ¡Wow! Impresionante. ¿Y saben qué detalle más? Ese Taná, por lo general, era ciego. Ciego. Ustedes saben que las personas que son no videntes desarrollan una capacidad de memoria increíble. Y por eso se les llamaban Sagi Neor, los que tienen mucha luz. Y ellos enseñaban la Mishnah, los Jajamim la estudiaban y hacían sus anotaciones y acotaciones. Bueno, llegué de vuelta a la Gemara. La Gemara de Sotá cuenta que Rabbi Yosef, que era un sabio del Talmud Babli, le dijo al Taná, quiere decir aquel que decía en voz alta las Mishnayot en el Bet Midrash, Lo titnei anava, deika ana. ¿Qué quiere decir? Dice, no enseñes sobre la anava, sobre la humildad, deika ana, porque estoy yo. ¿Qué significa eso? La pregunta es, ¿acaso yo no existo? ¿Yo soy tan humilde o soy más humilde o tan humilde como Rabbi Yehuda Anasí? Aparentemente, lo que dijo Rabbi Yosef suena un poco raro, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Explícale a la Gemara que él había visto una necesidad muy grande, una necesidad casi educativa de dar a saber a los alumnos de la yeshiva en Babel que existen también otras personas humildes. Hay más Anabim. Entonces le dijo al Taná, al que enseñaba la Mishnah, no enseñes solo sobre Rabbi Yehuda Anasí, como que era el más humilde de todos, de Ika Ana, porque también estoy yo. Le quiso decir que hay más personas humildes en este mundo. Maran Rav Kook explica que a pesar de que está prohibido ser soberbio o tener orgullo desmedido, o inclusive decir cosas como la que dijo Rabbi Yosef, que parecen ser palabras desmedidas de orgullo, cuando hay una necesidad vital a nivel educativo decirlas, está permitido decirlas.
Así lo dice el Rav Kook. Mutar adabar. El concepto que dice la Mishnah, acuérdense que dijimos, Mishemet Rabbi, Batla Anaba. Cuando murió Rabí, quedó sin efecto la humildad. Vino Rabbi Yosef y le dijo al Taná, lo títene a Anaba. No enseñes eso de que se terminó el orgullo, la humildad, perdón. De Ika Ana, porque estoy yo. Le quiso enseñar que los Anabim, la humildad, los seres humildes, también quedaron en este mundo. Y entonces en ese caso, dice que si diríamos Batla Anabá, quedó sin efecto la humildad, eso podría llegar a causar una destrucción, un eres, un aspecto destructivo a nivel educativo a partir de una mala interpretación, porque van a decir los alumnos, bueno, ¿para qué vamos a intentar nosotros alcanzar esa virtud? Porque si ya no existe más, si se anuló la Anabá con la muerte de Rabbi Yehuda Nasi, ¿para qué vamos a insistir con ella? Ese es el valor educativo. Por lo tanto, lo que dijo Rabbi Yosef, no enseñes la Anabá, porque yo también estoy, quiso decir desde el punto de vista de un salvataje educativo y nos puso a nosotros sobre la verdadera percepción y comprensión de este dicho de la Mishnah. Tal vez como esta humildad que tenía Rabbi Yehuda Nasi, puede ser que no haya de vuelta una idéntica. Pero la Anabá, la humildad como medida, como atributo, como virtud, por supuesto sigue existiendo. Así también encontramos, como dijo uno de los más grandes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, en este caso en la Gemara de Sukkah, nos dice, Yahol ani liftoret kol haolam kulo min adin. Parecería ser demasiado exagerado lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, pero bueno, era un genio, era un grande. ¿Qué dijo él? Dijo, yo puedo liberar a todo este mundo del juicio riguroso de Dios. Aparentemente, lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai no deja de sorprendernos. Díganme, ¿no es esto una cuestión de demasiada soberbia, demasiado orgullo? Explica el Rav Kook, no. Esto no es para nada soberbia. Hay una necesidad educativa para saber a todos, dar a saber a todos cuál es su nivel. Besheló kol hajamim shavim. Y que no todos los sabios son idénticos. Entonces era necesario para Rabbi Shimon Bar Yochai demostrar que existen nivelaciones. Y eso también es igual, porque en ese caso todos nosotros debemos entender que existen niveles y existen nivelaciones en el transcurso de los Rabbanim. El defecto de la Ga'avá, de la soberbia, del orgullo, está envuelta en una sensación, en un sentimiento peligroso, muy peligroso, de autocomplacencia, de un placer interior. Cuando la persona soberbia o súper orgullosa siente que él es muy grande, que es muy honorable, etc. Maran Rav Kook, Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, Zatzal, compara esta sensación con lo que representa la bulimia. ¿Sí? Mamash es Ta'avat Amazon. Así lo explica en su libro Musar Areja, la moral de tu padre. Una persona que no es humilde, explica el Rav Kook, es un esclavo de la sociedad. ¿Por qué? Porque todas sus acciones
vienen a causa de qué? De la presión social, de la presión externa. Mientras que el anav, la persona humilde, actúa de acuerdo a qué? A sus propios criterios, a criterios que son puntuales. Debemos aspirar, dice el Rav Kook, a un nivel de ishtavut. ¿Qué quiere decir ishtavut? De semejanza, de asemejarme a, como dice Marana Rav Kook, términos que son nada más del Rav Kook. Ishtavut, nivelarme en el mismo punto. Quiere decir llegar a una instancia, a una situación donde el ser humano no tiene la necesidad de la valoración de los demás personas para con él, para poder hacer una acción positiva. Yo no necesito, dice Rav Kook en sus Orot HaKodesh, uno de los libros, todos los libros de Rav Kook llevan como ejemplo el concepto de Orot, ¿no? Las luces, la iluminación, que esa es toda la presencia de lo divino. Yo no necesito del impulso externo para promoverme a hacer cosas buenas. Yo no necesito ese despertador externo. El anab viene por una motivación interior. Esta virtud, por supuesto, la anabá, enseñaba el Rav Kook, se puede conseguir, se puede lograr en forma muy, muy, muy solapada, en forma gradual. Miren ustedes, ¿no? Humash Bemidbar, después de mostrarnos los altos y los bajos, las crisis, todas las idas y vueltas de Moshe Rabbenu al frente del pueblo judío, allí es donde aparece hacia el final de Aish Moshe Anav Mikol Adam. Ahí aparece al final. Eso no quiere decir que Moshe nunca fue Anav, sino hasta el final de sus días, sino que es un atributo que se puede lograr solamente en forma muy, 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 muy lenta. El orgullo, la ga'avá, viene a expresarse en diferentes ámbitos, dice el Rab. Existe un orgullo en el sentido social, existe el orgullo en un sentido psicológico, emocional. Y existe también el orgullo en un sentido teológico. En otras palabras, existe la soberbia respecto a las criaturas, las personas, con respecto al ser humano en sí mismo, y teológicamente con respecto a Ribono Shel Olam, al Todopoderoso. Nosotros aquí estamos hablando solamente sobre las midot del alma, los atributos, las cualidades de ese alma del ser humano con respecto a sí mismo, porque todo el tema de los Shmoná Perakim es Tikkun Ha'adam Kishaleatzmo. La búsqueda de los Shmoná Perakim que tiene el Rambam es el Tikkun, el aspecto correctivo que podemos tener nosotros, pero para con nosotros mismos. O sea que todas las tareas tienen que empezar por casa. Si no empiezo por mí, es muy difícil alcanzar al otro. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo cuantitativo, la ga'avá, cuantitativo a nivel de lo que es la midá, en este caso el defecto, no la virtud. Desde ese punto de vista, la ga'avá, nos dice el Rab, es una suerte de echarse a perder interior. Es aquel descomponerse interior del ser humano, donde
el marcar y el remarcar el yo en forma completamente exagerada, y eso es lo que lleva también a la raíz del orgullo, de la soberbia del hombre para con su prójimo. Y por supuesto después con respecto al Todopoderoso. Esos escenarios los tenemos aquí, en la Sagrada Torá. Entonces, de una u otra manera, no. Vamos a ver en el libro de Shemot, el adalid de la soberbia es mi Hashem. ¿Quién es Dios? No lo conozco a Dios ni tampoco los voy a dejar salir libres. El faraón es el adalid de una soberbia. Pero también tenemos el hombre que se llena de soberbia, mitnasé. Se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Y su problema no solamente es con Dios, sino también con su prójimo. Y de esta manera llegamos a analizar este concepto de la Anabá por el día de hoy. El próximo punto se llama la austeridad. Quiere decir concepto que se llama Aistapkut. Eso que muy difícilmente lo traducimos como leistapek, conformarse. Porque a nadie de nosotros nos gusta conformarnos. Y entonces le hemos puesto aquí la austeridad para poder entender en este proceso maravilloso que representa, bueno, cómo poder curar las realidades que a veces nos enferman. Muy bien, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo le agradezco al Boreolam que me haya dado la fuerza de poder estar aquí frente a ustedes, frente a una dolencia que me ha tenido a mal traer, que me tiene a mal traer todavía, pero que Baruch Hashem ya hoy ha empezado su tratamiento. Yo quiero dedicar este Shegur de Ilui Nishmat, de un querido ser humano, que se fue antes de tiempo de este mundo, llamado Miguel Ashkenazi. No sé cuántos tuvieron el mérito de conocerlo, pero si habríamos de hablar hoy de un tema, no lo elegí, estaba en el orden del día, es la Anabá. Mijael Ben Tzvi de Malka. Tal vez ese hombre que podría ser comparado con Rabbi Yosef, que dijo, no enseñes de la Anabá, porque también yo soy Anabá. Miguelito Ashkenazi nos dejó, lamentablemente, prematuramente. Y en última instancia, Miguel fue el adalid de esa Anabá. Un hombre simplemente bueno, un hombre íntegro, que supo sobrellevar muchos momentos difíciles de su vida, pero por sobre todas las cosas, que lo pudo compartir con nosotros en comunidad. Su ausencia, obviamente, se siente y mucho, porque era de aquellos hombres sobre los cuales nuestros sabios decían, Jabal al de Abdin, velo mishtakefin. Qué pena por aquellos que han partido y que ya no vamos a encontrar como esa gente. Y no porque estemos hablando de alguien que se fue de este mundo y por eso cuando se van de este mundo hablamos bien. No, también hablábamos bien en su presencia, con ojos celestes que brillaban. Una persona que volvió ante Shuvá, amaba al Boreolam, amaba la Torá, amaba al pueblo judío. Y vivía aquí, solo, ya que sus hijos no vivieran aquí en el país. Y estaba separado de su mujer hace muchos años. Sin embargo, todos sus amigos hoy lo recuerdan muy bien. Y nosotros sentimos, obviamente, su ausencia. Que todo nuestro Shegur de hoy sea Leilui Nishmato. Mijael Ashkenazi Ben Tzvi Bemalka Tehi Nishmato Zerura Bitzror Haim. Amén.
que Kadosh Baruj Hu quiera ligar su vida a los lazos de la vida eterna entre todos aquellos seres incomparables que nos enseñaron a nosotros una lección fundamental, que es, si pensaste que tú eras muy humilde, entonces mira enfrente tuyo, vas a encontrar siempre a alguien más. Shavua Tov, querida gente. Gracias por acompañarnos, gracias por participar en horarios que no lo pensábamos, pero bueno, así son las cosas. Gracias por estar con nosotros. Bemet, es un placer y es una emoción muy grande el hecho de tener tantos y tantos que están aquí en Israel y fuera de Israel. Gracias al Moré Yosef, que es el hacedor de todo esto, y a todos ustedes, que son los destinatarios y que son los que nos hacen a nosotros que las palabras de la Torah también nos curen, no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Laila Tov, gracias.